Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez Gueden. Bien, chicos, mi persona están llevando el curso del área de geografía. Así es que vamos a ver este lindo tema, este bonito tema, la parte introductoria, es decir, nociones generales. ¿De acuerdo? Así es que vamos a conocer la historia. Bien, la primera imagen nos trae y nos lleva a conocer una gran pregunta verdadera, ¿no? ¿Qué es la geografía? Nosotros podemos entender que la geografía pues es la parte elemental de la Tierra, o es donde nosotros vivimos, ¿no? Y todo lo que nos rodea. Podemos entender esa parte. Pero en sí, ¿qué es la geografía? Esa es la pregunta. La geografía es todo el espacio natural que vive con el ser humano, o que convive con el ser humano. Es decir, desde los astros hasta la micromolécula que se encuentre en la Tierra y en el espacio. La geografía, por definición, es la ciencia holística que estudia la relación entre hombre y su medio. Etimológicamente, geografía va a significar o va a poder entablar de dos vocablos griegos, geo o gea, que significa tierra, y grafos o grafei, que significa descripción. Por lo tanto, si unimos estas palabritas, es el estudio o descripción de la Tierra. La división de la geografía, pues se va a bastar en una geografía general o sistemática y la geografía regional humana. En cuanto a esta geografía general o sistemática, se encarga del estudio de los espacios a nivel general. Posee diversas subdisciplinas que se implantan dentro de las ciencias auxiliares. Tenemos la geografía física, la geografía biológica, la geografía humana. Iniciamos primeramente por la geografía física. Se concentra en el estudio de la superficie terrestre, es decir, las distintas manifestaciones que da la Tierra, como lluvias, climas, valles interandinos, quebradas, lomas, dunas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la geografía biológica estudia la distribución en relación de las plantas y también de los animales, sobre todo de la superficie terrestre. Efectivamente, ¿no? Cada ser va a tener un lugar de origen y un lugar ya establecido. Si nosotros nos damos cuenta y queremos observar canguros, pues no nos vamos a ir a China, a Japón. Tenemos que ir a, excelente, a Australia. Claro. Profesor, y si queremos ver un águila, ¿dónde me tengo que dirigir? Las águilas son abundantes en Estados Unidos, en Nuevo México, ¿sí? Ahí son abundantes. Profesor, y si yo me quiero ir a ver, pues el gallito de las rocas, su medio ambiente va a ser la selva, la Amazonía. Entonces, eso va a impartir que los animales van a tener ya un lugar dentro de ella. Profesor, ¿y qué pasa cuando las aves migran? Muy bien, también en otros estados, pues también tiene un lugar donde vivir. La geografía humana prácticamente se va a enlazar, ¿no? Se va a concentrar en los estudios de la sociedad y de los territorios, por donde va a estar distribuido el ser humano.
Ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué es una geografía humana? La geografía humana va a estudiar a las grandes poblaciones que existen y existirán en el mundo, ¿no? Y a las pequeñas poblaciones que recién se están emergiendo, ¿sí? Por parte del Estado y se están situando en un determinado lugar, ¿de acuerdo? Entonces, con ello, chicos, es las tres bases de la geografía: física, biológica y humana. Vamos a estudiar un poquito acerca de la geografía física. ¿Qué nos dice la geografía física? La geografía física nos dice que es una ciencia natural de la superficie terrestre. Se encuentra en el estudio del paisaje natural y continente. A su vez, varias subdisciplinas. Muy bien. Tenemos a una de las primeras disciplinas, que es la climatología. Esta disciplina pues va a estudiar los distintos movimientos climáticos que suceden en cada determinado lugar. Por ejemplo, la zona de Huaral o la provincia de Huaral tendrá la misma temperatura que la provincia de Tumbes. No, muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el hecho geográfico que sucede en estos determinados lugares? Ajá, muy bien, ¿no? Son distintos, ya que uno se encuentra muy al norte y está a más temperatura, y nosotros pues estamos más al sur, ¿no? En este caso tenemos una temperatura templada. ¿De acuerdo? Entonces podemos verificar que las temperaturas o la climatología no es igual en todos lados, en el mismo momento, en la misma instancia. Son muy diferentes. La geomorfología va a estudiar, cuyo objeto de estudio pues es prácticamente el relieve, ¿ya? Los valles, las quebradas, lo que puedes visualizar en la imagen. Esa es la geomorfología: quebradas, valles, dunas, suelo, subsuelo, etc. La hidrografía pues va a dar estudio a los cuerpos líquidos que se encuentran dentro de nuestra tierra. Es decir, los océanos, los lagos, las lagunas, los ríos, etc. ¿Ya? Eso va a estudiar la hidrografía, el estudio del agua, exactamente aguas continentales y oceánicas. ¿Qué más nos dice? La glaciología, pues la glaciología es muy diferente a la hidrografía, ya que esta rama pues es la que va a graficar, o la que se va a estudiar exactamente a los cuerpos de agua sólido, es decir, hielo o nieve en este caso. También tenemos a la pedología o edafología, que va a dar estudio exactamente a la rama geográfica que se ocupa el estudio de los suelos. Bien, chicos, hasta ahí espero me estés entendiendo, comprendiendo con respecto a la geografía. Pasamos a la geografía humana, ¿no? Donde nos dice, como ciencia social que se encarga en el estudio de las sociedades y de sus territorios. La geografía humana tiene varias disciplinas, como la geografía de la población, la geografía rural, la geografía industrial, la geografía política, la geografía cultural, la geografía económica y la geografía urbana. Muy bien, la geografía de la población, pues esta problemática lo va a estudiar, o estudia la población de los distintos espacios que ha ocupado, su distribución, su dinamismo natural y los movimientos migratorios que se realizan durante este apogeo, como los problemas endomáticos. Tal vez la ciencia también va a estudiar a la población con el fin de demostrar la demografía.
geografía rural, pues va a estudiar el mundo rural y los espacios naturales de las actividades económicas que se llevan a cabo a través de la agricultura, la ganadería y el turismo. Es decir, ¿no? Las actividades económicas de primera necesidad. Muy bien, excelente. Posteriormente tenemos la geografía industrial. La geografía industrial pues se va a centrar en los espacios con fuerte contenido industrial. Sus características pues va a ser verdaderamente cambio y verdaderamente cambio de problemas. ¿De acuerdo? Es una geografía industrial. Pasamos a la geografía urbana. Va a estudiar las grandes ciudades y los pueblos. También lo podemos conocer como demografía. La geografía económica pues prácticamente va a estudiar la relación del hombre y su trabajo. Estudia las actividades económicas que va en relación a la explotación de los recursos naturales. Profesor, ¿y qué actividad económica explota los recursos naturales? Pues va a ser la actividad económica primaria, es decir, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, ¿ya? ¿Qué más? Ajá, la pesca, correcto, ¿sí? Entonces, chicos, son actividades económicas que realiza el hombre explotando los recursos naturales. La geografía cultural se va a basar esencialmente, va a estudiar a través de diversas culturas, diversos grupos humanos, ¿no? Entonces eso va a llevar la cultura, las tradiciones, ¿no? El respeto por ellos, etc. La geografía política va a permitir, o ella va a estudiar la política en diversos espacios, en diversas organizaciones de características de Estado, ¿sí? Esas investigaciones, pues, ¿no? Que se le va a dar a cada hombre o ser político en el mundo. Muy bien, chicos, hasta ahí nada más nos vamos a quedar. Espero me hayan comprendido y hayan pues visualizado este lindo video. En este caso, chicos, nos vemos, cuídense, y con mi persona será pues hasta la siguiente clase. Nos vemos, chicos, cuídense.